En esta semana So this week, empezamos una travesía, una jornada we start a new journey together, hacia la cruz, and we are journeying towards the cross. hacia la Semana Santa. We're journeying towards that Holy Week. Y para muchos de nosotros tal vez es primera vez que vamos a escuchar la palabra cuaresma, And maybe for some of us, it's the first time we're hearing the word Lent. o para otros ya la hemos escuchado pero en otros contextos. Or others of us have heard the word Lent, but in completely different contexts. Y quiero recordarles que esta temporada de cuaresma And when I want to remind you about the season of Lent, es una temporada cristiana that it is a Christian season que se usa para reflexión, that is used for deep reflection. se usa para poder también de alguna manera recordar It is a season in which we are invited to remember, lo que es el sacrificio de Jesús, which is Jesus' sacrifice. pero también principalmente es un momento de preparación But also, and most importantly, it's a season to prepare. para muchos de nosotros que sabemos cómo termina la historia en Semana Santa. For many of us who know how the story is going to end after Easter, Todos sabemos que viene Domingo de Resurrección, we all know that Easter is coming, yes? pero a veces ¿cuál es el problema? But what's the problem? Que hay mucho tiempo de preparación antes del Domingo de Resurrección. Is there a whole lot of days of preparation before that big celebration of Y a veces Easter? simplemente nos preparamos para ese día y no todo lo que viene detrás de eso. And sometimes we just want to skip ahead and we don't pause to see all the other days that matter in that Y los preparation. evangelios tienen mucho más contenido de lo que pasó antes de la crucifixión y resurrección. And so the four accounts of the gospel have a lot of things that give us details of what happened before that big moment. Así que el momento de Cuaresma son 40 días donde ponemos atención y nos preparamos. So Lent is 40 days in which we pause and we are preparing ourselves to receive Y Easter. parte de esa preparación And part of that preparation es seguir atentos is to be attentive a que otro mundo es posible. to the reality that another world is indeed possible. Otro mundo es posible. Another world is indeed ¿Y possible. qué queremos decir con esto? And what do we mean by that? De que muchas veces en nuestras realidades, Is that too often in our everyday lives, en nuestros pasados, in our past, en nuestros presentes, in our present, hemos dicho es que así son las cosas. we've just said, this is just how things work. This is how they are. Y hay ciertas cosas que son difíciles de And aceptar. some of those things are just really hard to accept. Hay otras cosas que nos hemos hecho la pregunta del por qué. And other of us have asked questions of like, but why? ¿Por qué las cosas son así? Why are things this way? ¿No será posible que hay otra manera de vivir? Couldn't there be another way to live? Más en un momento tan histórico como el que vivimos, And particularly in what feels like a historic time that we're living donde through. estamos mucho más conectados y sabemos de lo que está pasando en nuestros países, en otros países. Where we're a lot more connected through our digital phones of what's happening in our neighborhood, but also around the world. Podemos decir, todo está patas arriba. And we could say, this is crazy. Todo es oscuridad. Everything is just Todo es madness. Todo Everything is death. Todo es violencia. There's just violence everywhere I see. Existe y sobreabunda la injusticia. Injustice overabounds. Ningún país escapa. There's no country that escapes this Ningún reality. país es la excepción. There's no country that is the exception to this, ¿Estamos? right? Y podemos decir, bueno, pues así son las cosas, solamente estamos esperando que Jesús venga. And we could easily fall into the trap of saying, well, it is what it is. We're just waiting for things to get Y better. mucho cuidado que podemos trick ourselves, que podemos engañarnos And the problem is that we're often tricking ourselves, y podemos cambiar la esperanza por la resignación. and we could shift hope to just resignation. Para poder realmente entender la esperanza del Domingo de To Resurrección. really understand the hope that Easter brings to Para us. poder entender que hay una esperanza contra toda desesperanza. That there is this hope against all hopelessness. No podemos caer en la resignación We can't just resign and say, well, it is what it is. de decir así son las cosas, así hay que aceptarlos y hay que esperar. We just have to wait. Gracias sean dadas a Dios Thanks be to our God que Jesús modeló esto para nosotros. that Jesus modeled this, of what this looks like for us. Y Jesús lo hizo de una manera extremadamente efectiva. And Jesus did it in the most effective way. Como maestro de maestros, As the teacher of all teachers, contó historias, he told stories. contó parábolas. He told parables.
Porque él sabía que si simplemente les daba una teoría Because he knew if he only spoke theory de cómo tenía que ser el reino de Dios, of the dogma of the kingdom cómo of heaven, tiene que ser el amor de Dios, of the dogma of love, la gente lo iba a entender, people were going to understand lo it. iba a disfrutar, They were going to cognitively enjoy it, pero iban a seguir viviendo de la misma manera. but they're just going to keep doing the same things they always did. Así como a algunos de ustedes les gustan nuestros sermones y después se van y no se acuerdan de nada. Oh, ¿Sí? just like Es some of cierto. you really love our sermons, but your life doesn't show that you really are listening. Y We eso love you, nos pasa a please. nosotros, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque las parábolas, But that happens to us as well, and that's why the parables are so powerful. estas historias de Jesús That's why these stories of Jesus tenían el propósito de que no solamente disfrutemos de la enseñanza de Jesús, had the purpose for us to deeply enjoy and sino delight in Jesus' que al teaching. salir But there is also y a en el challenge diario caminar that in our everyday sigamos life, pensando we would keep thinking acerca about de la that. realidad del reino de los We cielos. would keep thinking about what is it like to be a people of Y kingdom. la realidad del reino de los cielos es que otro mundo es posible. And the reality of the kingdom is that another world is indeed very, Ahí very todos possible. como discípulos y discípulas de Jesús decimos, sí, That's gracias a when we Dios. say, yes, thanks be to God. Y no solamente es en el futuro, en el cielo, sino ya ahorita. And it's not just what we await in heaven, but it is also here and now. Otro mundo es posible. Another Y world por is eso indeed possible. Jesús tenía que llevarnos a seguir pensando acerca de esto. And that's why Jesus gives us the gifts of these stories to keep Y thinking about it. las parábolas, ya llevamos más de 2000 años todavía reflexionando en estas parábolas. And think about how powerful these parables are. It's been 2,000 years and we're still chewing on them. Y no hay una sola interpretación para cada And parábola. there is no one right interpretation for Todavía them. seguimos viendo estas parábolas y decimos, uy, sí, qué interesante, ¿por qué se hizo? Yeah, scholars in seminary continue to break their heads in trying to understand what happened. ¿Por qué será que es así? Why is it that happened that way? Las parábolas tienen como su esencia la comparación. In their very center, at their crux, parables are about comparisons. Es comparar una realidad, una verdad espiritual del reino de los cielos It's to compare a spiritual reality of the kingdom of heaven, con elementos de la vida cotidiana. and it compares them to everyday mundane things. Para que cuando veamos esas cosas cotidianas de cada día de nuestra vida, So that when we see those things happening in our everyday lives, inmediatamente los podamos conectar y decir, Jesús habló de esto. we could be jolted and being like, oh, this reminds you of what Jesus was talking about. Jesús nos estaba dando la oportunidad de pensar e imaginar un mundo diferente. Jesus was allowing us to imagine a world that can indeed be Así que different. en estas próximas semanas, So in these next couple of en weeks, preparación para la cruz y la resurrección, as we prepare for Easter and resurrection, en preparación a la Semana Santa, as we prepare for Holy Week, Jesús nos está invitando a pensar de que otro mundo es posible, Jesus is inviting us to have the imagination that another world is indeed de que possible. otras relaciones son posibles, That different kinds of relationships are indeed de que possible. otra vida es posible, That a different kind of life is indeed de possible. que otro amor es posible, That a different kind of love de que otro is indeed perdón es possible. posible, That a different kind of forgiveness de que is otra possible. liberación es That a posible, different kind of liberation for all is indeed de que possible. otra salvación es posible. That salvation is indeed possible. Y por eso nos dan estas parábolas los And that's evangelistas. why the writers of the Gospels give us these gifts of stories. Y así que como equipo pastoral tenemos este gran desafío, So as your pastoral team, we have quite a ride ahead of us predicar parábolas to preach Jesús. parables of Jesus que tienen más de 2000 años de historia detrás de ellas. that have about 2,000 plus years of context as to why Siempre- Jesus said it. Preservando la comparación Always preserving this reality of comparison that they all have in entre common. la realidad del reino de los cielos Between the reality that we're being invited to live into as the kingdom of heaven y nuestra cotidianidad, and our everyday life, nuestra cotidianidad latina, our Latina nuestra experience, cotidianidad de cómo usted vive con su respectiva cultura. your own unique cultural diagram that you live into. En medio de todo eso, In the midst of all of that, Jesús dice, Jesus says, el reino de los cielos the kingdom of heaven se compara a. is like El reino es como, the kingdom is like, se parece. it looks like, No es exactamente lo mismo, it's not like the same thing,
pero piensen un poquito. but think about it. Les dejo esto para pensar. I'll leave this nugget for you to keep ruminating on, ¿Estamos? right? Entonces el gran desafío es no arruinar una buena historia para el equipo pastoral al predicar estas parábolas. So the biggest challenge for the pastoral team is to not ruin really good stories. Así que voy a intentarlo. Okay. Vamos a ver cómo nos va. We'll still love you afterwards. It's fine. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, So we're going to open our Bibles to the Gospel according to Matthew. porque el libro de Mateo nos enseña una serie de parábolas que creo que son muy relevantes. Because the Gospel according to Matthew gives us a series of parables that are really important for us to pause and look at. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, So we're going to go to chapter 22. 21, Oh, empezando 21. en el versículo 33. But starting in verse 33. Mateo capítulo 21, empezando en el versículo 33. Chapter ¿Ok? 21, verse 33. Y vamos a tenerlo en inglés y lo vamos a leer en español. ¿Sí? Sí, ahorita vamos a ponerlo en la pantalla. So we're going to read it in Spanish but display it in English. Y vamos And just a... follow along. Sí. Mateo 21. ¿sí? So Matthew chapter capítulo 21, Capítulo 21, en el versículo 33. verse 33. Vamos. Just- Bueno. Go for it. Escuchen otra parábola, dijo Jesús. ¿Ok? Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Verse 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. 35. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Verse 36. Después les mandó otros siervos en un mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Los golpearon, los apedrearon y los mataron. Verse 37. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Verse 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. 39. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué harán con esos labradores? Verse 41. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, Verse 42. ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. 44. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Esta parábola de el propietario de una viña The parable of the tenants. y cómo esta viña es encargada, And it's about how this vineyard was meant to be es cared for. arrendada. It's how it was supposed to be taken care of. Podríamos decir, esta es la parábola de cuando no alcanza. We could say this is the parable of when we don't have enough. La parábola del cuando no alcanza. The parable of scarcity, when we don't have enough. Porque de alguna manera nuestra tendencia es leer quiénes son los buenos y quiénes son los malos. en Because esta typically parábola. we read the story and think, who are the good guys, who are the bad guys? Y por lo general siempre decimos nosotros somos los buenos. And generally, we always envision ourselves as the good people in the Los story. malos, ahí dice en el texto, pastor, dice que fueron los fariseos, fueron los
escribas, los que le respondieron mal a Jesús. And we can say, well, it was the Pharisees and the scribes that responded so rudely to Jesus. Por otra parte, también tendemos a leer este pasaje como para decir, ven, a Israel se le pasó la oportunidad de recibir al Salvador, entonces ahora nos toca a nosotros como evangélicos. And sometimes we read this passage as like, well, see, Israel messed it up and they didn't get it, so now it's our chance as evangelicals to like do it right. Quiero recalcar y que quede muy claro, And we want to emphasize here aquí no se está descartando el rol del pueblo de Dios, de Israel, in this passage, the role of the people of God is not disregarded. ni tampoco tenemos que leerlo como si nosotros fuéramos los buenos, But we also don't get to just read it as we are the good people. sino que hay que poner mucha atención. But we have to pay attention. Porque esta parábola tiene múltiples niveles. Because this parable is working with a couple of layers. Y el primer nivel es que esta es una parábola que usa la comparación para poder darnos el entendimiento del reino de los cielos como una realidad económica. The first layer is that the comparison factor here is the economy. Hay una economía There's an presente. economy at play. Aquí hay un dueño There's an owner de la viña of the vineyard que toma todas las precauciones that takes all of the necessary para precautions proteger su inversión to protect his investment y para proteger de que haya cosecha. and to protect that the harvest will indeed come, ¿Estamos? right? Le pone un cerco, le pone agua para que pueda ser regada. He gives Hay it water. diferentes pasos que ha tomado el dueño There's a fence. The owner has done his due diligence Para to que haya fruto. protect, so that to protect the land so that fruit can come. y aquí es donde es importante reconocer que esta imagen de viña And that's why it's important to De viñedo. recognize that this image of a vineyard, yes, no es solamente de Jesús, sino que viene desde el Antiguo Testamento para entender quién es Israel. Jesus didn't just make it up. This comes from the Old Testament of the way that some of the agriculture happened in the land of Israel. Y la ley que Dios le había dado a su pueblo And the law that God had given to God's people era otra manera de hablar acerca de la ley, era como hablar de una reja, de una, ¿cómo le dicen aquí? Un cerco. ¿Sí? Un cerco, ponerle un cerco alrededor de la viña era una imagen de cómo la ley que se le había dado a Moisés estaba ahí para proteger la vida y la economía del pueblo de Dios. And the way that the law was typically introduced to the people of God was to compare it like a fence, like to put some boundaries around this so that all of that God wants to do could be protected. ¿Estamos? Y en parte uno pudiera decir, uy, es mucha seguridad, mucha vigilancia. We could say, ooh, that's a lot of vigilance. There's like a wall and the watchtower Pero and cada there's uno- all these things happening. Cada uno de estos elementos era la manera en cómo Dios estaba comunicando, a mí me importa cómo vives, Israel. But what all of these elements is trying to communicate is, I care about the way that you live your life, O people of Israel. Y por eso quiero encomendarles esta tierra. And that's why I want to grant you this land. Por eso es que quiero que ustedes la arrienden, la trabajen y produzcan frutos del reino. I want you to work it, I want you to take care of it, and I want fruit to come from it. Y lógicamente, después de un tiempo se tiene que producir algún tipo de fruto. And after some time, fruit's going to come out. Y tiene que rendirse cuentas. And you're going to have to be accountable to what you've been entrusted with. Pero podemos usar nuestra imaginación. But we could use our imaginations. De que en gran parte la razón por la cual estas personas que estaban trabajando la tierra, que estaban arrendando la viña, That a big part of why the people were laboring in that land no habían tenido buena cosecha. had not had a good harvest. Entonces cuando el dueño manda los representantes So that when the owner sends his son as a y representative, cuando manda a los siervos, cuando manda a 2 grupos de siervos he sends 2 groups of servants to come and see how things are going. y finalmente manda al hijo, And finally, he sends his son. tal vez la reacción Maybe that reaction era porque no había suficiente is because there wasn't Fruto. enough to show. para poder darle al dueño de la viña. Maybe the fields had nothing in them to be accountable for. Y cuando no hay suficiente, And when we don't have enough, la reacción siempre es temor, our reaction is always to be very afraid. es enojo, Is actually to be angry es sometimes. preocupación, Is to be filled with es worry. desesperación. Is to be completely in despair.
lo que es un paso muy cercano a la violencia, which is a step really close to violence, al maltrato. to not treat each other well. Y cuando hay maltrato desenfrenado se puede llegar a reaccionar con violencia, muerte And when y apedrear a alguien. there's been a buildup of maltreatment, the next step is to just violate each other's bodies and dignities and to be El violent and faltante de aggressive. la cosecha The fact llevó that a there una was reacción. not enough harvest led to this reaction. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? ¿Sí? Right? Can ¿Me we- acompañan conmigo en ese Can proceso de can imaginación? Can you join me in that imagination? Y por eso, de alguna manera, la reacción de los que estaban trabajando la tierra, And that's why the reaction of those that were like working the land every day, cuando lo ponemos desde esa perspectiva, when we put it in that perspective, cuando hay que rendir cuentas, when we have to be accountable, no es tan alocado it's como not reaccionaron. their reaction, we can understand that reaction. Porque cuando no hay suficiente, Because when we don't have enough, cuando no hay suficiente para nosotros mismos, when we experience not having enough, cuando nosotros pensamos de que no hay suficiente when we think we look at our bank accounts or our para la lives renta, and para rent is nuestros coming, trabajos, para nuestros futuros, where we can't imagine a tomorrow because el today, temor, la preocupación, the fear, the anxiety, la desesperación, hopelessness, nos lleva a Leads comenzar us. a sentirnos incómodos it makes us feel really uncomfortable. y a sentirnos enojados, And then sometimes we get angry. tal vez a nosotros mismos, Maybe angry at ourselves. con los que trabajamos, We start getting angry at our con los que no nos coworkers. han pagado, We get angry to those who con didn't pay nuestras us. familias. We take it out on our families, ¿Están conmigo? right? Y We've all been there. comenzamos a estar mucho más vulnerables a violentarnos los And unos a los we are otros. so much more vulnerable to be violent against one another when we're angry. Y es ahí donde viene el meollo de toda esta parábola. And that's where the what? Yeah, the crux. That's where the The heart mess, of it all yes. is. Porque tiene que mandar a su hijo. Because the owner has to Dice, send his son. De esta manera sí me van a respetar. And they said, Oh. they're going to have to respect my son. No en una manera impositiva, Not in an imposed kind of way. sino que tal vez la otra manera que podemos leer, ahora sí van a honrar el pacto que hemos hecho. Maybe another way to see it is now they're going to honor the commitment we made Si with yo each estoy other. mandando a mi propio hijo, If I am sending my own son, van a saber de que podemos hablar, they'll know that I'm not trying to de intimidate. que podemos Can we chat? negociar, That we can maybe negotiate de que something. podemos, bueno, si no hubo fruto, bueno, ¿cómo podemos trabajar juntos para que realmente haya Okay, fruto? so there wasn't a good harvest. How can we work so that next year we have a better harvest? Pero no solo eso, ya les había mandado representantes. Not just that, he had sent a lot of representatives. En la historia de Israel ya habían mandado varios profetas In the story of Israel, they have had season after season of para decir, prophets regresen al pacto. to say, return to the covenant, come back. No dejen que la desesperación se convierta en violencia, Don't let hopelessness turn into violence against one another. sino que todavía hay tiempo. There is still time for you. Arrepiéntanse, Repent. voltéense, Turn back. denle una oportunidad para poder hablar con el Señor de esta viña. God just wants one opportunity to talk to you and talk about the business of the vineyard, ¿Estamos? right? ¿Y qué pasó? Siempre había And un what rechazo. happens? The people always rejected it. Siempre Said, los "No." profetas fueron apedreados, fueron rechazados. Prophets were stoned, they were rejected, they were thrown out of cities. Ni siquiera el mismo hijo en esa línea de profetas. And when Jesus comes as God's son in that line of prophets, Todavía hay tiempo, regresen. hey, there's still time, come back. No había espacio para entender eso, There was no space to understand that invitation. porque había que darle al dueño de Because- la cosecha lo que se estaba pidiendo. You had to be accountable to the owner of the vineyard of what the harvest led to. Pero otro mundo es posible. But another world is possible. Y por eso es que Jesús And trae that's why- el Salmo 118 a decir, la piedra que desechaban los constructores, Then Jesus quotes Psalm 118 and says, the stone that builders rejected esa es la piedra que ha llegado a ser piedra angular. has become the cornerstone. Esta es obra del Señor This is what the Lord has done. y nos deja maravillados.
it is a marvelous in our eyes. De que en ese mismo sentido, That in that same feeling, otro mundo es posible, another world is possible, donde la violencia no tiene que dictar where violence does not dictate what we do. la manera en que se mide los frutos del reino, The ways that we measure the fruits of the harvest, sino que es la misericordia de Dios. but that rather we measure things by God's mercy, Con su juicio, with God's judgment, pero en misericordia. but in deep mercy. Juicio y misericordia Judgment and mercy actuando constantemente. are constantly dancing with one another. Y de alguna manera creo que esta parábola nos recuerda, So hermanos, this hermanas, parable reminds us, sisters and brothers, sin tratar de simplificarla, porque es mucho más compleja que lo que estoy diciendo. without wanting to simplify it and make it flat, because it is so layered and complex. Podemos decir nosotros, sí, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser buena gente, We can say, see, now it's our chance to prove and be like really nice people. de no rechazar al hijo. And we're not going to reject the son. Puede ser que digamos, ahora es nuestro turno, We could say, now it's our turn. pero justamente el Evangelio y esta parábola nos recuerda But what this parable reminds us de que nosotros también todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. is that we too are also in time to repent once again. Por más tiempo que hayamos estado en la iglesia, As much time as we have spent our time o in por menos church, tiempo que estemos en la iglesia, or as new as we may be, los frutos del reino the fruits of the kingdom están queriendo ser cosechados. are wanting to come to harvest. Y para eso And for that to happen, tenemos que estar atentos we need to be attuned a la misericordia y al juicio de Dios. to the mercy and the judgment of God. De que Jesús en su gracia, That Jesus in his mercy, sí, dice aquí justamente que cuando vino el hijo, lo llevaron, le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. because they said when the son came, they beat him up and they threw him out of the vineyard. De otro gran teólogo latinoamericano dijo, Jesús murió fuera de las puertas de la ciudad. A good Latin American theologian says that he interpreted as Jesus died outside of the walls that the city Porque had built. desde allá, desde fuera del viñedo, Because it's from the outside of the vineyard está el recordatorio constante that we have the constant reminder de que nuestro Dios that our God pide frutos del reino, does keep us accountable for the fruits of the kingdom, pero quiere que rindamos cuentas but wants us to be accountable to de acuerdo a those su misericordia, according to God's mercy, no de acuerdo a los temores, not according to preocupaciones, fears or worries desesperaciones or hopelessness y hasta violencias and even violence a among las que us, podemos ser atraídos. that we can be attracted to respond in. Y desde afuera del viñedo, And it is from outside of the vineyard la sangre del hijo clama, that the blood of the Son cries out otro mundo es posible. and says, another world is indeed Otro mundo es possible. posible, no uno de retribución, Not one of, you take something and I'm going to take no de revenge. venganza, Not of vengeance. no de efectividad Not just about effectiveness. para poder sacar el mayor provecho. To take advantage of other people in light of No, our hermanos, hermanas, effectiveness. la sangre del Hijo, el Dios de la tierra y del cielo, clama desde afuera de la ciudad The blood of our God cries out from outside of our cities para decirnos todavía hay tiempo. to say, hey, there's still time. Todavía hay tiempo There's still time for para you poner atención, to pay attention, para preparar, to prepare, para poder entender mejor este sacrificio, to remember the sacrifice in a deeper way. donde por medio de la cruz That through the cross, injusticias son juzgadas. injustices are judged in the throne. Todo es juzgado, Everything will be judged at the throne. pero hay un camino de misericordia. But there is a way of mercy that brings us Y en ese there. camino de And misericordia in that way of mercy, habrá abundancia. we will have abundance. Y en vez de el que cuando no hay suficiente, And instead of being plagued by there isn't enough, nos recuerda we are constantly reminded, esta parábola. this parable grounds us today La tierra es de Dios to say the land is of the Lord y toda su plenitud. and Y everything todo in lo it, que está en ella and everything that le lives in pertenece it a Dios. belongs to God. Por eso That's why decimos que Dios es un Dios que provee. we say that we have a God that provides. No porque solamente hace lo que nosotros queremos. Not because he's our vending machine and he gives us what we want. No. Nosotros decimos que Dios provee porque de Él es la tierra y toda su plenitud. We trust in God's providence because the land is God's. Porque de Él es este viñedo. Because this is God's vineyard. Y no podemos seguir rechazando esa promesa. And we can't continue to
reject that Y la promise. escasez sí va a estar enfrente de nosotros. And scarcity is going to be in our faces every single Va, day. tal vez no va a haber suficiente There desde will nuestros be ojos, days that in our lived reality, we will actually not have enough. pero por medio del Espíritu Santo, But it is through the power of the nuestro Holy Dios se Spirit. hace presente Our God makes God's self present to us y dice, prepárate porque otro mundo es posible, and says, hey, can you get ready? Because a new world is possible. porque yo soy el dueño de Because la tierra I own all of this. y te voy a sorprender And I am going to surprise y voy a you. actuar en maneras que no estás acostumbrado. And I'm going to shock you and do things you're not used to. Voy a poder reorganizar tu vida de maneras que ni siquiera te imaginas. And I'm about to reorganize your life in ways that you didn't even think were possible. ¿Estás preparado Are you ready? para otro mundo que puede ser posible? Are you ready for a different kind of world? De camino a la cruz, On our way to the cross. de camino a la resurrección. On our way to Easter and resurrection. ¿Cómo esta parábola nos sigue llamando la This atención? parable continues to call for our attention. Todavía hay tiempo. There's still time. Arrepiéntanse. Repent. El libro de Mateo siempre es claro en empezar con el arrepentimiento desde la casa de Israel, desde los discípulos. Es decir, el arrepentimiento siempre viene primero por los que están más cercanos a Dios. And the book of Matthew begins with calling out the house of Israel and the people that were closest to the temple as a way of saying repentance needs to actually kind of begin with those that are closest to all of Antes this. de tratar de decir, vamos, que los pecadores allá afuera se arrepientan. Before we try to go outside, be like, all of those sinners outside need to come to Jesus. Cada uno de nosotros aquí Each of us in this room right now, tenemos que sincerarnos delante de la presencia de Dios we got to get real and honest and say, oh. y recordar que todavía hay tiempo, And there is still a reminder for you, my sister, my brother, there's still time de to que el repent. arrepentimiento There is still time. todavía es posible, Repentance, even if you've que been here podamos forever, voltear nuestra mirada is still an invitation to turn our al Señor del faces, viñedo to turn our faces to the God of the vineyard, y ser claros and to be clear en denunciar in denouncing que cualquier violencia, that any violence, cualquier desesperación que lleva a la violencia any hopelessness that leads to no es violence, parte del reino. it is de not Dios. part of the kingdom of heaven. El reino de Dios es completamente opuesto a. The kingdom of heaven is everything but the opposite. Así que si usted en este mismo instante está en ese momento de desesperación, So if you're living in that hopelessness, si usted está a un pasito de desabordar todo eso en violencia, if you're just a step away from saying, I'm just going to throw everything over the board and just si, lead with violence. si usted está viviendo con ese enojo, If you're filled with deep con anger, ese odio, with that hatred, que todo eso es posible, that dicho sea all of paso, that is possible. y no quita su fe, And it doesn't make you less faithful. sino que ¿qué va a hacer con eso? The question for the faithful is, what will you do with it? ¿Recibirá al hijo Will you receive the son o again? tratará de empujarlo? Or are you going to try to reject it because of your own O fear? tratará de decir, no, yo me encargo de esto. To be like, no, I don't need the son. I can take care of myself. Todavía hay tiempo Oh, there is still time. de que le traiga su enojo, That you bring su all that decepción, anger, su all desesperación, your hopelessness, su all your frustración, anxiety, all your toda su frustration. ansiedad. ¿Saben de lo que les estoy hablando? You know what I'm Todos talking about, ustedes right? que están a un pasito All of us have been de super que livid before. de que explote todo. That second before we're about to. And to be clear, violence is not just we're hitting people with our hands. It could be violence with our words. Exacto. It could be violence with our space. That moment we're about to just like dehumanize the other person and forget that they're made in the image of God. Esa violencia no siempre tiene que ser el maltrato físico, puede ser verbal, el abuso verbal, que nos desquitamos con los que vivimos. Ese también es una manera de violencia. That is also an act of violence that comes from Si la olla de presión en su vida, ¿sí? Está silbando y ya está a punto de explotar. if your crock pot is too high and it's going to go overload. Acuérdese que todavía hay Remember, tiempo. oh, el- there is still En el time. reino de los cielos, In the kingdom of heaven, a un pasito antes de la violencia, a step before violence viene la misericordia de Dios is mercy available for us all. para restaurar, For deep restoration. para poder dialogar To be able to have a conversation y para again. poder decirle y recordarle a usted, And to be able to tell you and remind you once again, yo voy a proveer God will y provide. otro mundo es posible.
Because another world is indeed possible. Por eso es que esta piedra que los constructores querían rechazar era algo impensado. That's why the stone that the builders wanted to reject is so absurd. Porque desde esa piedra Because it's the se cornerstone. tenía que volver a reconstruir el templo. And the cornerstone is the stone that guides the building of the entire temple. Pero fue justamente esa la que fue rechazada. But that's the stone that got rejected. Y recordemos de que cuando Mateo escribió esto a su comunidad ya habían pasado muchos años. Ya el templo Yeah. había sido destruido. We have to remember that when Matthew's writing this to the people, the temple had been destroyed a long time ago. La comunidad de Mateo está viviendo momentos de The desesperación, community of Matthew is in deep, dire hopelessness. de desolación. Things are crazy. Pero dice ahora, este Jesús And so Matthew says, it is this Jesus, es la piedra angular this cornerstone. de donde va a surgir un nuevo mundo. This is where we build a whole Otro new mundo world es from. posible Another world is possible porque Jesús ha venido. because Jesus has come. Este es el mismo evangelio que dijo Emanuel, Dios con nosotros. This ¿Se is the acuerdan? same gospel that says, Emmanuel, God with Otro mundo us. es posible Another world is possible porque el Señor del viñedo because the God of the vineyard envió a su Hijo sent his son para poder restaurar todas las cosas, to be able to restore all things para que los frutos del reino so that the fruit of the harvest sean could be de acuerdo according a sus propósitos, to God's purposes, a su ley, to God's a laws, su intención to God's intention de relaciones saludables, of healthy de relationships, comunidades restauradas of communities that are restored, y de una adoración and of a worship que refleje that reflects la bondad, the el amor, goodness and the la love provisión, and the la provision, misericordia the de nuestro mercy Dios. that God has for us. Amén. Amen. En eso hemos sido llamados That's what we've been called to do, a hacer to be y a hacer. and to be a part of. De eso se trata seguir a este Jesús, That's what following Jesus is all about. que muere fuera de la ciudad, que The muere one- fuera del viñedo, Who dies outside of the city and the vineyard. pero desde los márgenes, But it is from the margins. desde lo que no hay suficiente, It's from that there is not enoughness. comienza a haber una gran revolución, That there's a revolution that starts to perk up. una gran revolución de An misericordia y incredible provisión. revolution of provision and mercy. Otro mundo es posible, hermanos. Sisters and brothers, a whole new world is possible. El enemigo no tendrá la última palabra, The enemy does not get the last word, even though it feels like that sometimes. aunque parezca así cada semana. Every week or every day, it Él ha doesn't get the venido last word. a desatar esas cadenas. God has come to unchain and unhinge all those. Por más de que sean links. siempre encontradas con violencia, As much as we always encounter violence, physical, emotional, verbal, serán desatadas. those chains will be undone and unhinged. El domingo de resurrección viene, Indeed, Easter is coming, pero todavía hay que pasar por el viernes. but we still Santo. have to sit in Good Friday. We can't skip that. Y gracias sean dadas a Dios, And thanks be to God que Dios no nos abandonó en un Viernes Santo, that God didn't abandon us on that Friday. sino que ahí mostró de su gracia, But that is where the most display of De su mercy gloria. is found. God's glory was displayed, aún en medio del sufrimiento. even in the midst of deep, deep Otro mundo es suffering. posible. Another world is indeed possible. No nos comamos otros cuentos falsos Let's not be consuming other false narratives de cómo tiene que ser la realidad. of how things ought to be. La realidad The reality es que Cristo is that Jesus ha venido has come a denunciar to denounce todo lo que no va de acuerdo al reino de los cielos. all that is not according to the kingdom of heaven. Y a veces And sometimes nosotros somos partícipes de ello. we are a part of the thing that Jesus is denouncing. Pero hay tiempo para arrepentirse. Oh, but there is time to repent. No solamente hay denuncia, There's not just a denounce, sino que hay un gran anuncio. but there's also a great announcement. Y el gran anuncio And the big es que announcement todavía hay tiempo is that there's still para time arrepentirse. to repent. Que Dios tenga misericordia de May nosotros. God have mercy on us. Que ya no seamos partícipes May we no longer be de participants esos sistemas, of those de systems, esas relaciones of those relationships que tratan de decirnos no hay suficiente. that always remind us there isn't enough. En el nombre poderoso de In the Jesucristo powerful name of Jesus, podamos decir hoy, that we can counterattack and say, nuestro Dios
in our God, aún afuera de la ciudad, even crying from outside of the city, desde la cruz, from the cross. ha provisto un nuevo camino. God has provided a new Otro way. mundo es posible. Another world is possible. Así que practicaremos la So generosidad, we will practice generosity every practicaremos day. la We paciencia, will practice being patient with one practicaremos la another. humildad, We will practice being humble. practicaremos el perdón, We're going to practice forgiveness once again, porque es posible because it Perdonar. is possible to forgive again. solamente en el poder But de only este Cristo in the power of this que se Jesus acerca a nosotros. that has come ever so close to El Dios us. con nosotros This God with us hoy nos dice, today tells us otro mundo es posible. another world is possible. Amen. Amen.